Estamos de vuelta porque mientras los imputados por el crimen de Cristóbal Miranda durante la noche de Año Nuevo en Talcahuano cumplen con prisión preventiva, el abogado de uno de ellos solicitó su libertad. Patricio Angulo ya nos cuenta más antecedentes. Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, durante esta jornada se han revisado en la Corte de Apelaciones de Concepción esta solicitud por parte de la defensa de Agustín Saavedra, uno de los imputados por este homicidio en contra de este joven de 20 años ocurrido la noche de Año Nuevo. Lo que estaban solicitando es modificar la medida cautelar, flexibilizarla de una prisión preventiva al menos a un arresto domiciliario, total o parcial. Es por eso que apelan a esta decisión, buscando revertir esta medida cautelar. Y durante esta audiencia que ha tenido lugar entonces en la Corte, el abogado defensor de este imputado ha presentado distintos argumentos con los cuales intentaba hacer parecer al menos a la Corte que era necesario modificar esta cautelar. Se centró esta argumentación en al menos 3 puntos, uno de ellos donde se basan en un informe policial, en fotogramas, dando cuenta de que quienes participan en esta golpiza inicialmente habrían estado portando vestimentas oscuras. El abogado hace énfasis en que su representado Agustín portaba una camisa, o al menos vestía una camisa de color blanco durante esa jornada, haciendo énfasis también en que él no habría golpeado en la cabeza a Cristóbal aquella jornada y que no habría ninguna prueba de momento que así lo acredite. Y por otro lado se ha hecho mucha referencia además a los chats, en los que la Fiscalía sostiene además que habría existido allí una planificación. El abogado sostiene que en este caso Agustín no habría en ningún momento hecho alguna alusión a que, comillas, habría que pitearse alguno de estos hermanos, una vez que se señalaba acerca de esta golpiza que habría sido planificada, y que es más, en algún momento dice él, el abogado, que en alguna instancia dentro de este chat él habría señalado que no habría que cometer o hacer caso o incurrir en alguna tontería. Por lo tanto, esos son los argumentos que plantea dentro de esta audiencia con las que intentaba poder modificar esta medida cautelar de prisión preventiva a la de un arresto domiciliario. Vamos a escuchar justamente, este es un extracto de parte de la argumentación del defensor, cerca de 20 minutos se prolongó, se fue el tiempo estimado para cada una de las partes, y vamos a escuchar a continuación parte de los argumentos que entregaba el abogado intentando entonces revertir o revocar esta prisión preventiva. Y de estos fotogramas, específicamente en el número 7, se constata del análisis correspondientes al A1, al A2, que hay sujetos de camisas oscuras, don Agustín Saavedra portaba una camisa de color blanco, que golpean a un sujeto en el suelo que parece que intenta ser protegido por otros individuos. No hubo ningún dolo de matar en esta tragedia. Efectivamente, las circunstancias culminaron con una persona fallecida, pero hasta este momento no hay ni un elemento que permita concluir que Agustín Saavedra golpeó a la víctima en la cabeza. Cabe consignar que, de hecho, en esta mensajería de Instagram, mi representado por lo menos, en ninguna parte aparece su señoría diciendo que haya que pitearse a nadie. De hecho, al principio, porque se ajustó un informe, al principio, él llama a no meterse en tonteras. Ya, eso es parte de la investigación, Pato, porque hay que analizar bien este grupo de WhatsApp que se armó, ¿no? Donde se habrían confabulado, se habían organizado para golpear violentamente a Cristóbal Miranda. Finalmente terminan matándolo. Y ante esto escuchábamos que el abogado lo que decía era un tema de la vestimenta, que no habría sido él la persona que lo golpea hasta perder la vida y que además habría advertido que eso que no lo hicieran, digamos, a través del chat, pero claro, no conocemos, salvo unos pantallazos que se filtraron al principio, no conocemos la conversación entera, y por lo que se pudo ver en los distintos medios de comunicación, incluido por supuesto Chilevisión Noticias, claro, al parecer hay una confabulación o una organización para ese día, esa noche, ir a golpearlo. Incluso se hablaba de dejarlo vegetal, ¿te acuerdas? Claro, exactamente. De hecho, eso es lo que argumenta ya la Fiscalía, una vez que es el turno de exponer los antecedentes y de poder fundamentar por qué es necesaria la prisión preventiva, dado el delito por el cual están siendo investigados estos dos imputados. Por un lado, Agustín Saavedra,
por quien se estaba revisando esta medida cautelar, y otro de los imputados, Luciano. Recordemos que esta es una investigación ahora que se maneja bajo reserva, por lo tanto hay antecedentes que no son del todo revelados. Ahora bien, el Ministerio Público sostiene aún que acá hubo una planificación. Recordemos que la Fiscalía solicita al menos la formalización. El delito por el cual imputan es un homicidio calificado, dado que toman como antecedente una premeditación, tomando en cuenta estas conversaciones que existían a través de un chat en Instagram, y por otra parte la alevosía con la que terminan actuando estos sujetos quienes golpean a Cristóbal en aquella oportunidad. Sin embargo, recordemos, en esta instancia el tribunal no dio por acreditado que existiera de momento un homicidio calificado, sino más bien un homicidio simple, aunque de todas maneras esto puede variar con el correr del tiempo y una vez que ya se llega a una instancia de acusación y de un juicio oral. Vamos a escuchar también qué es lo que ha señalado justamente el fiscal de Talcahuano con respecto a los argumentos, en donde él además de paso revela un antecedente con respecto al otro imputado, donde dice que este sujeto tendría conocimiento y que practica artes marciales, jiu-jitsu, y por lo tanto él sabría cómo y dónde pegar. Eso con respecto al segundo imputado, por quien no se revisó la cautelar, pero revela este antecedente en el desarrollo de esta audiencia. Con respecto a Agustín Saavedra, señala que sí está situado, que son varios las personas, varios quienes lo sitúan en el lugar y como quien habría golpeado a este joven de 20 años con las consecuencias que tiene posteriormente una vez que él es internado en un recinto hospitalario y posteriormente él fallece el día 3 de enero a raíz de estas graves grave golpiza. Vamos a escuchar qué es lo que señala justamente el fiscal, quien está a cargo de esta investigación. Existen 4 personas que refieren. Vicente Miranda, que todos los sujetos golpean, precisamente se golpea a su hermano. Alonso Bastías, que dice que uno de los que golpea efectivamente a Cristóbal es Agustín y que le lanzaba patadas, lo que luego, al señalar efectivamente ante OS7, él señala que efectivamente Agustín le lanza golpes y patadas a la víctima. Y el problema que surge para estos imputados es que efectivamente no existe la espontaneidad, porque existe motivación, porque la profecía autocumplida plasmada en ese chat se cumple efectivamente el día 1 de enero del año 2026. Ya, aquí hay varias dudas porque respecto a este caso, como tú decías, es una investigación reservada, se determina la prisión preventiva para analizar caso a caso cuál era el rol que tuvo cada uno de ellos, pero lo que muchos se preguntan es que si aquí va a haber un autor material del homicidio, Pato, y el resto van a ser cómplices o todos van a ser juzgados de la misma manera. Claro, eso es lo que va a haber que esperar conforme avance la investigación, porque acá, dicho sea de paso, podría haber también nuevas detenciones. Una vez que se van aclarando, además, quienes participan de esta golpiza, qué tipo de participación podrían tener. Podría ser que acá a todos les pueda, o al menos se les pueda imputar el mismo delito por igual, independientemente que acá a veces lo vemos en otros casos, con algún autor material o autor intelectual. También se hace énfasis en que acá había un grupo que estaba golpeando a este joven y por lo tanto podrían tener por igual todos ellos participación. Lo mismo además quienes estaban formando parte de este chat a través de Instagram. Lo dice el fiscal, acá finalmente él da cuenta de una, comillas, profecía autocumplida, fundando y argumentando la premeditación, porque acá también se ha hecho notar por parte de las defensas que esto pudo haber sido un homicidio en riña o una riña que termina con consecuencias fatales, pero acá hace especial atención y detención la Fiscalía que esto responde a algo que ya se venía planificando desde hace algunos días, donde se comentaba, y por eso este término, donde se señalaba incluso en los mismos mensajes de pitearse a los hermanos. Es por eso que se ha hecho referencia nuevamente a ese concepto y a esa palabra. Y además en algunos de estos mensajes se daba cuenta que la intención de quienes estaban en este chat era dejarlos en estado vegetal a los dos hermanos. Uno de ellos quien saca la peor parte y quien luego es internado en un centro asistencial hasta lamentablemente él fallecer a raíz de estas graves consecuencias
circunstancias de los golpes. Se conoce ya, se ha revelado también dentro del desarrollo de esta audiencia una preinforme de la autopsia del Servicio Médico Legal, donde acá lo que se ha estado requiriendo es poder tener mayor precisión y certeza por parte de la defensa sobre cuál es la causa exacta del fallecimiento. Eso es lo que va a tener que responder más adelante ya el Servicio Médico Legal a través de un informe, y donde acá también esto puede ir teniendo algunas modificaciones, lógicamente además para, por ejemplo, presentar o recalificar un delito. Lo mismo además con diligencias que todavía están en curso, que eso es muy importante para determinar quiénes podrían tener también otro tipo de participación en esta golpiza. Además de la planificación que existía, donde ya se conoce en detalle, la Fiscalía sí ya lo tiene en cuenta, quienes formaban parte de este chat, quiénes son quienes escribían determinados mensajes y cómo se termina concertando esta agresión, que es lo que plantea el Ministerio Público y que se concreta en la noche de Año Nuevo, en esta fiesta que se estaba desarrollando y en donde se encuentran los hermanos con este grupo de sujetos donde se señala al menos entre 12 a 16, donde hay que determinar allí quienes participan propiamente tal de esta golpiza. Otro aspecto que es fundamental, quienes le propinan, que eso también va a ser un desafío para el Ministerio Público, quienes le propinan golpes en la cabeza, porque acá además lo señala la defensa de uno de estos imputados, que él reconoce claramente que al propinar golpes en la cabeza, eso sí podría constituir un dolo, al tener en consideración que un golpe en la cabeza puede tener consecuencias mortales, pero eso todavía, dice él, no se ha logrado probar y no está, al menos así probado, en el caso de que su representado, o al menos quien está imputado en esta investigación, haya participado de esta golpiza o haya golpeado en la cabeza a Cristóbal. Vamos a escuchar ahora qué es lo que ha señalado el abogado querellante, el abogado de la familia, quien también entregó algunos argumentos durante esta instancia, haciendo notar y además solicitando que se mantuviera la prisión preventiva para este imputado, tomando en cuenta, dice él, el peligro para la seguridad de la sociedad de no solamente quienes están estos dos imputados en esta causa, sino de todos, y donde se solicita además o agilizar las diligencias para que puedan haber también más detenidos. Vamos a escuchar entonces qué es lo que señala el abogado querellante y a la vuelta les cuento entonces qué es lo que ha resuelto finalmente la Corte de Apelaciones de Concepción. Aquí hubo un acuerdo para atacar a los dos hermanos Miranda por parte de un grupo colectivo de 16 personas o algo menos. Todo esto está bien documentado, Vuestra Señoría Ilustrísima, por la letra y las expresiones propias de hombres vengativos y peligrosos constituyentes de este grupo. Acá no hay nada de casualidad. Los antecedentes de hecho que permiten determinar que este imputado, el otro, Luciano, que también está preso, y el resto de esta pandilla son personas peligrosas, se determinan antecedentes vehementes de la carpeta investigativa que no pueden, Vuestra Señoría Ilustrísima, ser denostados desde el punto de vista probatorio por la enorme vehemencia que contienen. El abogado querellante haciendo énfasis en que se tome en cuenta los medios probatorios que hay hasta este momento, cuál es la evidencia que se ha logrado recopilar, fundar los testimonios de quienes estaban aquella jornada y además estas conversaciones, lo que consta, estos mensajes a través de un chat en Instagram. Finalmente acá se estaba solicitando revocar o modificar la medida cautelar para uno de estos imputados, para Agustín Saavedra, quien está en prisión preventiva, junto a un segundo imputado. Se estaba solicitando flexibilizar esta cautelar por un arresto domiciliario. Finalmente aquello ha sido desestimado. La Corte de Apelaciones de Concepción mantiene y ratifica finalmente la prisión preventiva para este imputado, por lo tanto se va a mantener tras las rejas junto al segundo imputado también en esta investigación. Recordemos ellos quienes ya habían sido debidamente formalizados y han quedado con una prisión preventiva, que es lo que ha determinado el juzgado, y por lo tanto con uno de ellos es por quien se había solicitado revisar esta cautelar. Finalmente aquello ha sido desestimado y la Corte de Apelaciones ratifica esta medida cautelar de prisión preventiva. Vamos a revisar ahora también, vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Vicente Miranda, hermano de Cristóbal,
uno de los principales testigos de aquella jornada, donde él ha hecho especial énfasis. Lo que él solicita es que acá se haga justicia claramente y que dentro de esta misma investigación ya se logren, o al menos se puedan obtener, nuevas detenciones. Más que nada, yo creo que decirles jóvenes, para mí y mi familia, son unos delincuentes, unos cobardes, igual que todos los que los protegen o tratan de ocultar información. Si pudieran ver lo que yo vi, quedarían en shock de la agresividad que tienen estos tipos. Sé muy bien quiénes son todos los que estaban en el lugar y ya brindé esa información a las policías y a los entes correspondientes. Igual hago un llamado al gobierno, sobre todo, que se exprese sobre este tema, porque creo que no puede volver a pasar. Bueno, esa es la reflexión que realiza Vicente Miranda, hermano de Cristóbal, quien falleció producto de esta agresión, esta golpiza la noche de Año Nuevo. Lo que acá ya ha señalado el Ministerio Público, habría existido una planificación, también alevosía, y es por eso que ellos habían formalizado por homicidio calificado. Se mantiene entonces la prisión preventiva para uno de los imputados, el otro ya también se mantiene tras las rejas, así es que vamos a quedarnos al tanto del desarrollo y el curso de esta investigación y si es que hay también nuevas detenciones. Perfecto, muchísimas gracias por el completo informe, Pato. Que estés muy bien. Gracias, Cuídate. Pato.